Este es un mensaje de Dios a tu corazón que cambiará tu vida. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. A él correrá el justo y levantado será. Yo te ruego y te suplico, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la palabra que tienes para nosotros el día de hoy sea palabra que viene de ti, que nos forme a todos nosotros, que nos edifique, que nos traiga consuelo y que nos traiga exhortación en aquello que no hacemos como es. Yo te bendigo y te alabo, Señor. Yo te doy toda la honra a ti y declaro que solo es por ti y para ti que estamos aquí. Coloco en tus manos la vida de esta tu hija y a través de ella, Señor, háblanos, muéstranos y confírmanos tu propósito y tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy tenemos predicadora internacional. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo decía, Señor, gracias porque me permites hoy, segundo domingo, estar acá predicando, dando una palabra. Y quisiera que inclináramos nuestro rostro y le dijéramos al Señor: Señor Jesús, yo hoy quiero abrir mi espíritu para entender lo que tú quieres hablarme. Y toda distracción que el enemigo quiera colocar en mi vida hoy queda cancelada, porque de aquí saldré diferente. Eso es lo que yo espero que Dios me dé. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con eso, ¿cierto? ¿Y qué espera el Señor de nosotros? ¿Ustedes han preguntado alguna vez qué espera? Pues no, pues que seamos juiciosos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Empiecen a pensar, bueno, Señor, ¿tú qué crees que nosotros, qué esperas de nosotros? Y vayámonos a la palabra. Deuteronomio 10, versículo 12. Y aquí vamos a mirar qué espera el Señor de nosotros. Deuteronomio 10, versículo 12. Cuando estén en la palabra me dicen amén. ¿Todos tienen Biblia? Miren, esa palabra es bien linda. ¿Todos tienen Biblia o quieren una? ¿Quién les falta Biblia? Porque solamente vamos a mirar ese versículo. Deuteronomio 10, versículo 12. Ya todos estamos en la palabra. Ya todos aquí. Dianita, ¿quieres una Biblia? ¿Será que si te la prestan, te la dejan mirar? Muy bien, ok. Dice: y ahora pues Israel, y si en lugar de Israel le colocamos Torre Fuerte, dice: y ahora pues Torre Fuerte, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y bueno, y el 13 dice: que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y me puse a pensar un poco qué es lo que Dios quiere sobre esta iglesia, qué es lo que Dios quiere este nuevo año 2017. Y me impacta lo primero que dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice: sino que temas a Jehová. Y voy a hablarles un poco. La primera parte es de que el temor, que tengas temor de Jehová. Pero a veces confundimos este temor con en el que Génesis aparece cuando Adán se escondió, y dice en Génesis 3:10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese es el miedo cuando a uno le van a pegar. ¿Alguna vez alguno de ustedes sabían cuando le iban a? Ese es ese miedo, ¿no? Cuando uno me va a ganar una paliza. Ese es ese miedo de que me van a regañar. Ese es el miedo que Dios no quiere.
No es ese miedo el que yo les voy a decir y quiero hablarles de ese temor reverencial. Ese temor de que tú no cometes un error, no cometes algo, ¿sabes por qué? Porque sabes que Dios te está viendo. Porque saben que yo tengo temor de Dios y por temor de Dios no consumo droga. Por temor de Dios no fornico. Por temor de Dios no adultero. Por temor de Dios no me emborracho, porque la primera, la segunda, la tercera, no, después de la quinta yo ya me emborracho, no. Por temor a Dios yo no lo hago. Y dice allí la palabra, dice, lo primero que Dios espera de nosotros es que temas a Jehová, que tengas temor a Dios. Miren, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, quisiéramos estar detrás de ellos diciéndoles hagan, no hagan. Llega un momento en que ellos ya se volvieron grandes. Aun cuando uno los ve pequeños, pero ya son grandes, ya son viejos, hechos y derechos. ¿Y qué tiene uno que hacer? Esperar que lo que le hayamos dicho haya quedado en sus corazones y que el temor de Jehová, que el temor de Dios no le permita cometer errores, que el temor a Dios no le permita estar en fornicación, que el temor a Dios no le permita ser de esos muchachos que consumen droga, solo por temor a Dios. Ese es el temor a Dios. ¿Cuántos quizás, Señor, yo a veces como que tengo temor, pero a veces como que se me olvida el temor a Dios? Porque Dios no es que, ay, me va a pegar, me va a castigar. No es ese temor el que Dios quiere. Dios dice ese temor reverencial, ese temor en que yo no cometo esto porque Dios me ama y porque Dios está conmigo y yo no le puedo fallar. Yo no sé qué, ustedes han conocido personas. En el trabajo me pasa, cuando tú tienes un buen equipo de trabajo, a veces tú no lo haces ni siquiera porque te paguen más o porque te paguen menos, tú lo haces porque esa persona, ese líder, es tan buen líder que tú por amor a él, porque sabes que tú tienes esa autoridad, que él tiene esa autoridad, tú dices, no, yo no le puedo fallar. Yo no le puedo fallar a mi jefe, yo voy a estar allí ayudándole, pero ¿te van a pagar más? No es porque me paguen. Es porque es mi jefe y mi jefe es especial conmigo y me da tanto amor. ¿Cuántos saben que Dios te da tanto amor? Que te da todo, que te da todo. Y si Él te da todo, ¿por qué no tenemos ese temor reverencial? Y dice allí, primero, que tengas, sino que temas a Jehová tu Dios. Y yo quiero invitarte a decirte, tienes que tener temor a Jehová. Ese temor a Dios que transforma, ese temor a Dios que no te deja caer. Porque dice la palabra en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quisiera que vayáramos todos a Mateo 15:8 y vamos a leerlo fuerte. Miren lo que pasa. Miren cuando decimos, y entonces a veces por eso nos censuran, no, pero si ese es cristiano, pero es mentiras. Ese va a la iglesia ya, dice aleluya, gloria a Dios, pero usted lo ve y ese, en lugar de tomarse 3 cervezas, se toma 20 y se mete unas jalas y se mete unas borracheras. Entonces, ¿qué dice allí? Mateo 15:8. ¿Quién lo quiere leer fuerte? Amén. Miren, ¿saben? El temor a Jehová, cuando tú tienes temor a Jehová, no es de labios, es en actitud. Es que cuando tú sabes, tú dices, pero este muchacho todo el mundo está tomando y él no es que es cristiano, ¿saben? Ese muchacho, ese joven, ese adulto tiene temor a Dios, pero no porque lo estén mirando, simplemente él quiere hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Entonces, quiero decirte que el respeto y la reverencia es lo que Dios quiere. Bueno, ¿y cómo hago para demostrarle al Señor? ¿Y cómo hago para saber si yo tengo temor a Dios? Lo primero que voy a decirte es esos pensamientos. Esos pensamientos, cuando tus pensamientos se vuelven pensamientos con pornografía. Cuando tus pensamientos estás pensando en cosas sexuales todo el día, cuando tus pensamientos no son los correctos, ahí no tienes temor a Jehová. Entonces ahí es donde tú tienes que decir, ay amor, tienes que apagarme el celular, porfa, está ahí en la cartera.
Tienes que decir, Señor, cambia mis pensamientos. Yo tengo que tener ese temor porque tú eres el Rey mío y yo quiero cambiar estos pensamientos. Y miren que, ¿quién conoce los pensamientos? Solo Dios. Y acá podemos cantar aleluya, gloria a Dios, decirte hermanito, hermanita. Eso no es nada. Al final solamente son tus pensamientos lo que Dios está mirando. Cuando tienes sentimientos de ira, hace poco supe de un muchacho que simplemente decía que tiene mucha ira con todo y que si no le sirven rápido le da ira, ¿sabes? Esos pensamientos, esos sentimientos no dan honra y reverencia a Dios, no tienen temor a Dios. Cuando tienes tanta ira, cuando tus sentimientos es que todos te caen mal y te caen gordos. Conozco personas que dicen, me cae más gorda, pero siempre tú la has conocido y todos le caen gordos. Esa persona tiene problemas. Esa persona tiene problemas de temor a Dios, porque el temor a Dios hace que tú ames a las personas. Cuando tú tienes temor a Dios, tú haces que hay algo aquí adentro que hace que tú ames a esa persona. Hay otra cosa y es cuando tú hablas. Hoy en día, para los jóvenes es muy fácil decir groserías y ay, eso suena tan bonito y no saben lo horrible que suena, pero como eso es normal, como todos hablan y yo les voy a decir, yo trabajo y yo veo a todos los gerentes diciendo una cantidad de groserías y cuando están conmigo dicen, ay, perdona Adriana, pero vuelven y dicen una y yo digo, ay Dios, de verdad, y ellos creen que se ven divinos y no saben que el temor a Jehová, el temor a Dios empieza por lo que yo hablo. Que cuando yo hable sin groserías, hable con un lenguaje correcto, hable sin ofensas. Cuando yo hable con amor, no ofendiendo a las personas. Y a veces nos falta, pero no te falta a ti, yo creo que nos falta a todos. O sea que el temor a Dios debe ser cada día transformándonos. Ese temor a Dios que transforma, ese temor a Dios que cuando nos suceden cosas que nos irritan, alguien le irrita algo, a mí me irrita a veces cosas. Y saben, va pasando los años y me irritan más cosas. ¿A ustedes les ha pasado? A uno cuando es joven de pronto como que todo le resbala. Cuando uno tiene algunos años, como que se estresa un poquito más. Y entonces se irrita. Pero cuando se irrita, ¿saben? Dígale, Señor, yo tengo que tener ese temor a ti. Y cuando tengo temor a ti, yo tengo que demostrar ese amor. ¿Por qué me irrito si me sirvieron el café caliente o frío? ¿Por qué me irrito si la cama está sin tender o no? ¿Por qué me irrito? No. ¿Por qué me irrito por bobadas tan sencillas, tan chiquitas? Y saben, cuando tenemos esa irritación es porque no tenemos el temor a Dios. El temor a Dios que Dios está esperando de tu vida. Ese temor a Dios que esté o no esté, yo estoy derramando ese amor que Dios da en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Están muy callados. Pero me gusta una palabra que dice Proverbios 8:13 y me gustaría que abrieran toda la palabra, Proverbios 8:13. Dice una palabra tan hermosa que dice, ¿todos estamos en la palabra? Búsquenla todos en la palabra, Proverbios. Mire lo que habla del temor. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Miren todo lo que tiene el temor a Jehová, el temor a Dios, aborrecer todo el mal, aborrecer cuando tú tienes esa soberbia y tú mismo sientes que tienes esa rabia. Uy, Señor, yo esto lo aborrezco de mi vida, lo tengo que quitar de mi vida. Y yo sé que a veces tenemos eso, pero te voy a decir, tienes que cambiar esa soberbia, esa ira, porque eso aborrece el Señor, dice que no le gusta. La soberbia, la arrogancia, cuando somos altivos y contamos cuántos cartones tenemos. ¿A quién le importa cuántos cartones tienes tú? ¿A quién le importa si ha viajado usted por todo el mundo? A nadie. Si viajó, qué bueno, viaje y hágalo, pero no tienes que ser arrogante. Otra cosa es que tú cuentes, sí, yo estuve allá y es rico, o estuve allá y es feo. Eso es otra cosa, pero la arrogancia no te va a servir para nada.
A nadie le interesa si tienes 10 cartones, si eres graduado, si no eres graduado, a nadie le interesa. Entonces la arrogancia, si tú sientes que estás siendo arrogante, quítalo. Dile, Señor, sí, hazme más humilde, porque eso es parte del temor a Jehová. Y el mal camino. Ok, entonces lo primero que hablamos es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué quiere el Señor para el 2017? Que tú tengas y le des a Él. ¿Qué es lo primero? El temor a Jehová. Muy bien. Vamos a ver el mismo versículo, Deuteronomio 10:12 dice: sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos. Entonces, Dios espera que tú y yo andemos en mis caminos, en tus caminos. ¿En qué caminos quiere Él? En sus caminos, o sea, en los caminos de Él. Y a veces nos cuesta, porque dice uno, pero yo hago y hago y no pasa nada. ¿Será que ya nos alineamos con la voluntad de Dios? ¿Será que ya estamos en el camino de Dios? ¿Será que cuando estamos en el camino de Dios, yo creo que todo fluye más fácil? Y dice allí que Él quiere que estemos en sus caminos. Proverbios 14:12. ¿Qué dice? Proverbios 14:12. Y miremos que la expresión caminos tiene que ver con las acciones diarias que realizas tú o que realizo yo, las decisiones que tomamos. Proverbios 14:12. ¿Ya estamos? Todos dicen amén. Cuando estén me dicen amén. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo te voy a decir, a veces nosotros nos conseguimos ese puesto y decimos, uy, este es el puesto, pero no sabes si ese es el puesto donde no te va a ir tan bien, donde vas a resultar con unos problemas grandes, donde a lo mejor te van a enredar en algo jurídico que después dices tú, pero yo cómo firmé. Pero el Señor te deja, porque como tú eres terco y tú dices, no, pero yo cómo voy a ir a ganar el mínimo, ¿qué tal? Ay, si yo soy todo un doctor, yo soy toda la doctora, ¿y cómo va a ganar el mínimo? Pero sabes, a veces ese es el puesto que Dios tiene para tu vida, donde te va a bendecir. Yo les puedo decir que yo hace como 15 años ganaba una cantidad de dinero en Bancolombia, cuando un día me dijeron adiós Adriana, y yo decía, se me acabó la vida. Como a los 3 meses entré a trabajar a Colmena, ganándome una tercera parte de lo que yo me ganaba. Y yo, bueno, entré muy digna, ¿no? Yo entré, pero miren, Dios fue tan lindo, que esa fue la mejor época de mi vida. Fue la época donde empecé a viajar, fue la época donde tuve la secadora de mi casa, porque yo no tenía secadora, fue la época donde tuve muchas cosas que yo dije, Señor, a veces ese camino que uno dice, uy, por allá, ese es donde Él te va a bendecir. Y yo les puedo decir que fue una época muy hermosa, donde me ganaba la tercera parte de lo que me ganaba en el otro lado. Pero en el otro lado no tuve la paz, no tuve aún las cosas materiales que tuve allí. Entonces, ¿sabes? Esos caminos que Dios tiene para tu vida, tú tienes que orar. Esos caminos que Dios tiene para tu vida son seguramente los caminos donde Dios quiere bendecirte. Sus caminos, dice la palabra allí, no dice mis caminos, no dice nada allí, sino sus caminos. Y yo quisiera que fuéramos en Salmo 32:8. ¿Qué dice el Señor al respecto de los caminos? Sobre esos caminos, a veces nos cuesta saber que ese es el camino que Dios quiere para mi vida. Cuando te cierran todas las puertas y tú dices, solo me queda esa, pero esa es la más horrible. ¿No será que Dios quiere llevarte allí? Ok, Salmo 32:8. ¿Estamos en la palabra? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta palabra es linda porque Él dice allí, te voy a hacer entender,
te voy a mostrar cuál es el camino y te voy a enseñar, no solo lo voy a mostrar, ¿sabes? Yo te voy a decir, ese es el camino, pero caminemos los dos y yo te enseño, porque ¿quién le parece fácil entrar a un puesto nuevo? Es terrible, cuando tú no conoces a nadie, pero dice allí, yo te voy a enseñar, tranquila, vamos los dos, pero ese es el camino que no queremos. Porque uno dice, no, pero a ganarme el mínimo, ¿qué tal? Si yo con todos los cartones que tengo, ¿qué importa? Si Dios te abrió esa puerta, no importa. Y dice allí, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Y yo les voy a decir, en esa época que estuve en esa entidad que ganaba muy poco, yo sentía la mano del Señor. Todo lo que yo hacía en esa entidad, mejor dicho, eso era como si hubiera hecho quién sabe qué cosas. Y era el Dios. Solamente iba a visitar a un cliente y el cliente me traía millones de pesos y todo el mundo, Adriana, ¿qué estás haciendo? Y yo sabía que era la mano de Dios, era la mano de Dios. A veces nos parece difícil esos caminos que el Señor nos traza, cuando nos cierran las puertas y no sabemos para dónde vamos. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no sé si este año 2017 como que tenemos esas puertas cerradas y digo, bueno, ¿y ahora para dónde arranco? Todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo arranca el 10 porque entramos a trabajar. Y aquel que dice, ¿y yo a dónde voy a arrancar? ¿Para dónde empiezo? Si no tengo ni siquiera cómo hacerlo, no sé para dónde ir. Si alguna vez le ha pasado, dice allí, métete, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay un salmo, que es el Salmo 103:7. Vayan y búsquenlo. Busquen el Salmo 103:7. Allí habla sobre Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Salmo 103:7. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sabes? Uno dice, no, pero es que Dios no me habla, Dios no dice nada, ¿qué tengo que hacer? Dios sí te está hablando, pero cuando no queremos ese camino, estamos aquí. Y no, es que Dios no me habla, nada. Y yo mire, con esa puerta y nada que me abre esa puerta. ¿Será que es esa puerta? Y uno la ve allá, pero no quiere mirar para allá. Así te pasa. A mí me ha pasado. ¿Qué tal? No hay nada que pasa, pero ven y es que nada que pasa, pero es esa puerta la que Dios quiere, es esa puerta, pero como no pasa lo que yo quiero. Pero ¿qué dice la palabra? Sus caminos. Dios quiere que haga mis caminos. No, sus caminos, los que Él tiene para tu vida, es donde Él te va a bendecir, es donde Él se va a glorificar en tu vida, en tu familia. Ese es el camino. ¿Cómo nos cuesta entenderlo? Pero eso es lo que Dios quiere hoy enseñarnos. Son sus caminos. Muy bien. ¿Qué dice Proverbios 3:6? Proverbios 3:6, porque quiero ir terminando con los caminos. El primero que vimos, ¿cuál fue? El temor a Jehová. Dios espera que tú y yo tengamos temor a Él. Que seamos, cada cosa que hagamos en nuestra vida en este año 2017 sea sabiendo que Dios está conmigo y que por temor a Él no voy a dejar de hacer muchas cosas incorrectas. Muy bien, Proverbios 3:6 dice, reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. ¿Sabes? Yo vuelvo y digo, no son tus cartones, tú no estás en ese trabajo porque tú eres tan inteligente, tan capaz. No, tú estás en ese trabajo porque Dios te ha bendecido. Tú no sacas esas notas tan brillantes porque, uy, yo cómo soy. No, es Dios el que te ha dado esa inteligencia, es Dios. Nunca creas que fuiste tú. Y si tú lo reconoces, ¿qué dice la segunda parte de ese proverbio? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
¿Sabes? Porque cuando vamos a veces por el camino del Señor, aparecen cositas que como que tú quieres desviarte. Pero si tú lo reconoces, tú vuelves y entras al camino del Señor. Porque también te puedo decir que desviarse es solo dar un paso. Desviarse es muy fácil del camino del Señor. Pero si tú todos los días lo reconoces como tu Rey, como tu Salvador y Señor, hoy es un día de bendición y yo hoy voy a hacer tu voluntad y no la mía. Yo sé que tú me vas a guiar. Pero si algún día tú te paras como un animalito, solamente te bañas y sales, pero se te olvidó ni siquiera ponerlo en manos del Señor, ¿cómo vas a reconocerlo? Y entonces si te tuerces ese día y cometes un error, entonces por eso es la palabra. Por eso es que Dios quiere que lo reconozcamos todos los días, reconócelo en tus caminos y Él toda vereda la va a enderezar. Todo desvío que tú tengas en el día, toda situación que tú tengas, Él dice, tranquilo, yo te ayudo. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces cuando tenemos un problema un poco difícil, al terminar uno dice, la verdad fue que no fue bien. Esto, si no hubiera pasado esto, no hubiera salido esto y esto fue una bendición, ¿sabes? Porque Dios endereza esa vereda, pero para que Dios enderece esa vereda, tú tienes que reconocerlo en todos sus caminos, en todos los caminos, ¿amén? Muy bien, ya para terminar de hablar de los caminos, Salmo 18:32. Salmo 18:32 dice, ¿estamos en la palabra? ¿Quién la dice fuertemente? ¿Quién dice con palabra fuerte que dice Salmo 18:32? Dios es el que me ciñe de poder y hace, ¿cómo hace que sea el camino mío? Perfecto, ni siquiera así como a medias, perfecto. Es Dios el que hace. Y quiero dejarte con esto porque es Dios el que hace perfecto mi camino. No eres tú, no hay nadie, no es el vecino, no es el recomendado, no es que yo conseguí el puesto porque es que es sutanito, no, es solo Dios el que abre tu camino y que lo hace perfecto. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener ese camino? ¿Cómo hacemos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y dice que yo creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer todos los días es orar. Aquel que ha perdido la costumbre 2016 de orar, este es el año en que tú tienes que orar. Este es el año en que tú tienes que pararte y orar y buscar la presencia del Señor. Porque ¿cómo vas a hacer para que Dios te hable si tú no oras? ¿Cómo vas a hacer para que hagas la voluntad del Señor si tú no lees la palabra de Dios? ¿Y cómo vas a hacer? Y hay otra cosa que es muy importante, por eso le damos la honra primero a nuestro Señor y a ver aquí a los pastores Barbosa, porque saben, un consejero, tú necesitas un consejo sabio, tú necesitas un consejo sabio de alguien que sea también conocedor de la palabra. No necesitas el consejo de alguien del mundo. El del mundo te va a decir, usted sí es boba, sepárese, usted sí es bobo, es que no se toma ninguna cerveza porque no, ese te va a decir el del mundo. En cambio, el que conoce de Dios dice, no hermano, caminémonos para otro plan, busquemos un cine, otro plan, pero no nos metamos en esto que no nos va a servir. Eso es lo que hace un buen consejero. Entonces las tres cosas que tú necesitas para estar en el camino que Dios quiere es orar, leer la palabra y buscar el consejo sabio. Amén. Muy bien. Entonces ya tenemos dos cosas. Volvamos a Deuteronomio 10:12 que dice, ahora pues, iglesia Torrefuerte, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que antes en qué, en todos sus, en algunos de sus caminos o en cuanto, ¿qué dice? En todos sus caminos, que le ames. Y voy a terminar diciendo esta parte y dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Me encontré una parte de la palabra que me encantó
Y quiero que la lean. Lucas 2:37. Dice, Dios espera que le sirvamos. Pero en Lucas 2:37 vamos a leerla. Cuando estemos en la palabra me dicen amén. Ok, Lucas 2:37 dice, y era una viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántos de aquí tienen más de 84 años? ¿O 84? Ninguno. Ahí fue cuando, es por eso me gusta esta parte, porque miren, era una viuda que tenía como 84 años, es lo que yo entiendo. Y saben, no se apartaba del templo, no se apartaba de estar orando y ayunando. Y nosotros que estamos tan jóvenes y bellos, nos da pereza. Ay no, yo con este sueño, yo con esta pereza. Y hay que ayunar. Ay no, yo no alcanzo, es que a mí me da una gastritis. ¿Sí? ¿Se han oído que me da gastritis? Y si hacemos tampoco, y si oramos no puedo. Y esta mujer servía teniendo alrededor de 84 años. Yo te voy a invitar, que Dios quiere que tú le sirvas. ¿Cuántos quieren ser de esos que quieren servirle al Señor? Alcen la mano y digan, ¿sabe qué? Yo sí quiero servirle, yo quiero servirle. No sé si servirle sea solamente correr el tapetico, poner las sillas, Señor, lo que toque. Pero si me ponen a correr las sillas, las corro con amor porque es para mi rey. No, que es que para el pastor, y el pastor quiere que le cambien las sillas. No importa, ¿sabes? El pastor es la autoridad que Dios ha colocado. Y si Dios le dice al que quiere la silla solamente una hilera, pues póngasela, que al final esto es para el Señor. Todos los que estamos aquí, pues queremos servirle a Dios. Todos los que estamos aquí no queremos sino agradarlo. ¿A quién? A Él. Y hablaba mi esposo de no agradarle a hombres. Claro, cuando tú empiezas a agradarle a Dios, las cosas empiezan a cambiar, porque si tú le agradas a Dios, al final le agradas a la gente. Y el día que no le agrades a la gente, pero le agrades a Dios, gloria a Dios, porque Él sabrá por qué lo está poniendo así. Ok, entonces dice allí que decía, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Quiero también ya la otra semana, acuérdenme del próximo domingo, invitar a la iglesia a ayunar. Saben, se ha perdido el ayuno. Y ustedes, si esta semana tienen tiempos de ayuno, empecemos a ayunar. No puede ser que seamos tan light y tan tranquilos de no ayunar y la oración de 5 minutos. No. Esta mujer tenía 84 años y se la pasaba en la iglesia ayunando, orando, buscando la presencia de Dios y sirviendo. Así que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Así que le haga gastritis, pues busque otra manera de ayunar. Señor, yo no puedo ayunar así porque me haga gastritis, pero puedo comer fruta y solo te ofrezco la fruta. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes que empezar a ayunar. Tú tienes que empezar a decir, bueno, yo voy a cambiar y voy a servirle a mi Señor. Y alzando la mano todos, vuelvo y digo, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Que este año 2017 sea un año donde tú y yo le sirvamos con toda la pasión. Con toda la pasión. Ya no puedes quedarte en la sillita esperando a ver qué me va a dar, qué me da la alabanza flojita. O sea, porque como para nosotros tenemos ese defecto y es poder decir lo que está mal, pero como ninguno se mete. Por ejemplo, tenía una persona que alguien le decía, no, es que esto está mal. Tienes toda la razón. A partir de mañana arrancas tú a hacerlo. Y ya, solucionado. Porque como está mal, entonces la otra persona lo puede hacer mejor.
¿Sabes? No critiquemos tanto, arranquemos a servir. Pero es que puso las sillas mal y yo las quería no sé cómo. Pues organícelas, pero no critiques, empieza a trabajar, a servirle al Señor. Cuando tú empiezas a servirle al Señor, se te va olvidando, se te va quitando tanta criticadera, tanta murmuración, tanta cosa. Y estás tan embolatado sirviéndole al Señor que no sabes si las sillas las colocaron bien, mal, si está sucio. Y si está sucio, ¿qué tienes que hacer? Pues limpiar. O sea, pero mire, esto está tan sucio, está tan chorreado. Pues coja un trapo y limpie. Pero no podemos empezar a criticar. Que sea un año diferente, que sea un año donde le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a repasar las 3 cosas que Dios quiere que este año tengamos. Que lo hagamos con todo nuestro amor. El primero es el temor a Dios. El segundo, ¿cuál es? Que no nos salgamos de sus caminos. Y el tercero, ¿cuál es? Que le sirvamos al Señor. Y ustedes saben cuántos saben la visión de la iglesia Torrefuerte, que esta es parte del servicio. Ayer hablábamos con Marilena y decíamos, las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús nos mandó, a través de grupos en casa donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Esta es la visión de la iglesia. Esta es la visión que tú tienes que tener en tu mente, en tu corazón. Y yo pensaba, les voy a decir que ayer vinimos a hacer algo de oficio a la iglesia y de organizar. Y estuve limpiando la vitrina. ¿Cuántos conocen la vitrina que queda aquí afuera? Y yo decía, miren, a veces uno quiere evangelizar a alguien. Oigan, aquí hay muchas cosas para uno decirle una palabrita. Ay, mira, te traje estas palabritas, traje esto para darte. Yo no sé, y hay esferos. Y yo decía, cuando alguien mire el esfero Torrefuerte, oiga, ¿y eso qué es? Ay, esa es la iglesia. O sea, no sé, pero decía, allí hay muchas cosas que de pronto podemos utilizar. Los invito que tú y yo arranquemos un nuevo año, empezando a buscar primeramente de Dios, pero a servirle con todo nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra donde tú cada día nos hablas más. Y tú nos dices, Señor, que tenemos que tener temor a ti, que tenemos que andar en tus caminos y que tenemos que servirte, Señor. Es una palabra sencilla pero contundente. Es una palabra donde tú quieres hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener ese temor a ti. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a andar en tus caminos y ayúdanos, Señor. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Pastores César y Adriana Pinto. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Calle 45C bis, número 2424. Teléfono de contacto 300-880-0499. Comunidad Cristiana Torrefuerte. A él correrá el justo y levantado será.